Buen día, en este video vamos a ver el proceso de descarga e instalación de SQL Server en la versión 2022 en Windows 11. En primera instancia debemos entrar a la URL, la cual estamos visualizando ahí en ese documento. Una vez entremos al sitio, vamos a estar acá ubicados en esta página, que es el sitio oficial para la descarga de SQL Server. Sabemos que SQL Server tiene diferentes tipos de versiones. Una es la versión Express, que la podemos utilizar tanto con fines educativos de forma gratuita, o lo podemos utilizar también con fines de producción dirigida a aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. Sin embargo, tiene unas limitaciones que tienen que ver con el tamaño de la base de datos, que están limitadas a 10 gigas. En el caso de la versión Developer es lo mismo que si tuviéramos una versión Enterprise, con la diferencia que solamente la podemos usar en entornos de desarrollo o en entornos de prueba. En entornos productivos no lo podemos utilizar porque estaríamos infringiendo lo que tiene que ver con el tema de copyright o de licencias. Bueno, entonces en este caso voy a instalar o voy a hacer el proceso tanto de descarga e instalación de SQL Server, la versión Developer. Le voy a dar aquí en descargar ahora. Vemos que después que entramos al sitio que habíamos mencionado, bajamos un poquito y aquí encontramos la versión Developer. Aquí vemos que él nos va a descargar un archivo que apenas pesa 4.1 megas, el cual nos va a permitir a través de unas opciones poder llevar a cabo la instalación. Entonces voy a ejecutarlo. Aquí en este momento me está pidiendo permiso de administrador. En la grabación no aparece, pero lo está solicitando. Le voy a decir que sí, que voy a permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. En este caso tenemos tres opciones. Yo voy a escoger la última, donde me dice que puedo descargar los archivos de instalación de SQL Server ahora e intentar instalarlo más tarde. Entonces voy a darle aquí en descargar los medios. Él ahora me pregunta, en qué idioma lo quiero. Entonces yo voy a descargar la versión en español. Además de eso, voy a decirle, tengo la opción de poder descargar la ISO o puedo descargar los archivos CAD. En mi caso, quiero seleccionar el archivo ISO. Y podemos observar también que esa ISO pesa aproximadamente 1300 megabytes, un poquito más de una giga. Aquí me aparece la ubicación donde se va a descargar. Entonces le voy a dar en descargar. En este momento ya dependemos mucho del ancho de banda que tenga nuestra red de internet. En este caso, en mi casa hay fibra de 200 megas. Entonces puede que el proceso sea un poco rápido. Mientras tanto, esperamos entonces que se lleve a cabo la descarga. Bueno, y mientras se va llevando a cabo dicho proceso, y cabe mencionar también que una vez finalizado el proceso de instalación de la instancia de SQL Server, vamos a proceder a descargar e instalar el SQL Server Management Studio. Esta es una herramienta complementaria al motor de base de datos, la cual nos va a permitir poder trabajar a través de queries o a través de un entorno gráfico con el motor de base de datos y no tener que trabajar de forma interactiva a través de símbolos de sistema. Entonces, una vez culminemos el proceso de instalación de la instancia del servidor de SQL Server, vamos a continuar con el proceso de descarga e instalación del SQL Server Management Studio.
Esto aquí el asistente me acaba de informar de que ya la descarga se ha completado correctamente. Ya yo puedo, si quiero, cerrar esta ventana. Me dice que si estoy seguro que quiero salir, le digo que sí. Antes de proceder a hacer el proceso de instalación, siempre estas versiones que vienen en español me exigen que para poder llevar a cabo el proceso de instalación debo tener la configuración regional como si fuera español de España, para lo cual ustedes pueden proceder e ir al panel de control, y desde el panel de control se van aquí en la sección de cambiar formato de fecha, hora o número. Le damos aquí. En este caso, aquí en la sección de formato, le seleccionamos la opción que dice español de España. Va a haber muchos que cuando se inician el proceso de instalación enseguida y no hacen este cambio, les va a mostrar un error al momento de llevar a cabo el proceso. Listo, entonces después que dejamos español de España, le damos en aceptar. Podemos cerrar ya el panel de control y procedemos a hacer el proceso de instalación. Me dirijo entonces a mi carpeta de descargas, donde aquí puedo observar que tengo el archivo ISO que pesa 1.26 GB. Estando en Windows 11, al darle doble clic, él me lo va a reconocer o lo va a cargar. Y en este caso, él ya aquí me lo está subiendo como si fuera una unidad de almacenamiento. En este caso me lo voy haciendo la letra D. Procedemos entonces a hacer el proceso de instalación y me voy aquí a setup.exe. Nuevamente me pide que si deseo permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le digo que sí. Y esperamos un momento a que se cargue el proceso de instalación. Aquí vemos que aparecen una variedad de opciones, y para proceder a la instalación de la instancia, le vamos a decir, nos vamos aquí a la opción instalación del lado izquierdo, y vamos a proceder a usar la primera opción que dice nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente. Hay que recordar que SQL Server no solamente es un motor de base de datos, sino que tiene todo un conjunto de herramientas que permiten hacer diferentes tipos de análisis de datos. Y una vez instalemos la instancia del motor de base de datos, que es lo que me interesa en esta sesión, vamos a proceder a instalar el SQL Server Management Studio. Para ello vamos a después usar esta opción que dice instalar las herramientas de administración de SQL Server, y por acá nos dice que se inicia una página de descarga que proporciona un vínculo para instalar SQL Server Management Studio. Entonces, una vez terminemos este proceso, nos dirigimos a la página que nos indicará el mismo instalador y procederemos a hacer la descarga e instalación de dicha herramienta. En este caso, entonces, le doy en nueva instalación independiente de SQL Server y se inicia el proceso y vamos dando continuar. A pesar que nosotros especificamos que vamos a descargar la versión gratuita Developer, aquí podríamos seleccionar si quiero instalar la versión de prueba, que es por unos días, o la versión Express gratuita para, ya habíamos mencionado al comienzo, que para entornos educativos, o podemos utilizarlo incluso en aplicaciones que desarrollemos realmente, pero con una limitante de un motor de base de datos solamente el tamaño de la base de datos máximo de 10 GB. Entre otras cosas, las versiones Express, a diferencia de las versiones Enterprise, el rendimiento no es igual de óptimo al que tiene una versión Enterprise. La versión Enterprise introduce otros elementos, otros componentes de software que mejora su rendimiento. En el caso nuestro vamos a usar la versión Developer, que equivale a instalar una versión Enterprise, con la diferencia de que solamente la podemos utilizar para entornos de prueba o de desarrollo. No lo podemos emplear para entornos productivos o proyectos reales donde se esté haciendo algún uso de tipo comercial. Entonces, en este caso, le dejo la versión Developer, le doy siguiente, acepto los términos de licencia. Obviamente las personas deberían leerse todos los términos de licencia.
Una vez esté de acuerdo la persona, acepta los términos, le dan en siguiente. Y en este caso no estoy interesado en revisar las actualizaciones. Sin embargo, si estuviéramos haciendo esto en una instalación para un entorno productivo, lo ideal es siempre descargar las actualizaciones o comprobar si hay actualizaciones para obtener todas las mejoras que hasta el momento haya sacado Microsoft. En este caso simplemente le voy a dar siguiente. Listo, él aquí hizo una comprobación de algo así como lo mínimo que él necesita. Aquí me está haciendo una advertencia con relación al firewall. Sin embargo, esto no está indicando de que no se puede instalar. Simplemente está diciendo que hay una advertencia con relación al firewall para evitar de que de pronto para tener conexiones remotas sí le permita la conexión al motor de base de datos. En este caso yo voy a trabajar local desde mi propia máquina, pues no tengo necesidad de crear alguna regla en el firewall. Te voy a darle siguiente. Listo. En este caso muy particular me está diciendo que si deseo instalar la extensión de Azure para SQL Server, yo no tengo cuenta de SQL Server, entonces voy a deshabilitar dicha opción. No aplica para esta instalación que estoy haciendo. En este caso yo quiero montar solamente el servicio del motor de base de datos. Aquí hay toda una serie de herramientas que están incorporadas, las cuales si en algún momento dado las necesitamos, podemos proceder a habilitar nuevamente la instalación y agregar las características o componentes que se requieran. En este caso solamente yo necesito el motor de base de datos. Le doy en siguiente. Bueno, aquí le voy a decir que se cree una instancia, la instancia predeterminada de SQL Server. Generalmente el nombre de la instancia que le asigna por defecto el SQL Server tiende a ser el nombre de la máquina en la que estamos trabajando. Entonces eso lo vamos a anotar más adelante. Si le queremos cambiar ese nombre, podemos darle que quiero crear una instancia con nombre y asignarle el nombre. En mi caso voy a dejar que asigne la instancia predeterminada. En el caso que estuviéramos trabajando una versión Express, él siempre coloca también el nombre de del equipo en el que se está instalando con un backslash y la terminación SQL Express. En este caso nos va a salir de esa manera porque estamos instalando una versión developer. Le doy siguiente. Listo, aquí me está mostrando cuáles son los servicios que se van a autorizar o se van a trabajar de una u otra manera. Y en este caso el del motor de base de datos es este, que es el MSS SQL Server, y está definido que se habilita de manera automática. Una vez se enciende la computadora, este servicio va a iniciar de manera automática. En caso que estuviéramos trabajando solamente para hacer pruebas y no queremos que esté ese servicio ahí consumiendo recursos del sistema, podríamos cambiarlo a manual. Sin embargo, cada vez que queramos utilizarlo tendríamos que entrar a los servicios de Windows y habilitarlo. En este caso yo voy a dejarlo así como está. Aquí dice conceder el privilegio de realización de tareas de mantenimiento de volúmenes al servicio motor de base de datos de SQL Server. Voy a habilitarlo y decirle que sí. Voy a darle siguiente. Esta parte de acá yo puedo decir que solamente voy a trabajar con modo de autenticación de Windows. Quiere decir que trabajaría con un usuario del sistema. En este caso yo voy a agregar
el usuario actual que estoy utilizando, que es el único usuario y es de tipo administrador. Entonces, en este caso voy a decirle agregar usuario actual para el modo de autenticación de Windows. Bueno, le voy a decir aquí agregar. Esperar un momento a ver que está, para que me cargue. Me imagino que va a cargar el listado de los usuarios. Bueno, ahí ya me cargó. Cuando le di agregar usuario actual lo cargó, sin embargo demoró bastante, considero yo que se demoró mucho para que apareciera, pero si fuera a agregar otro usuario para el modo de autenticación tendríamos que presionar el botón de agregar. En este caso yo voy a trabajar lo que se llama el modo mixto, que yo me pueda autenticar tanto con el usuario que ingresé o con un usuario que yo especifique para SQL Server. En ese caso vamos a tener una cuenta que se llama la cuenta SAT, que es algo así como el superadministrador, o lo que en MySQL sería el root. Aquí en SQL Server se llama el usuario SAT y le asigno una contraseña. Yo voy a asignar aquí una contraseña de mi preferencia. Listo. Y en este caso yo podría autenticarme ya sea con el usuario del sistema operativo del administrador, o me puedo autenticar de forma directa a través del usuario SAT. Ya después, si yo deseo desde la consola de administración del SQL Server, puedo crear otros usuarios de tipo SQL Server o añadir otros usuarios del sistema operativo definido en el sistema operativo Windows. Le doy entonces en siguiente y aquí nos aparece una especie de resumen de que se va a instalar. Vean que aquí está el nombre del administrador de Windows. Le doy entonces ahora en instalar y procede a llevarse a cabo la instalación del motor de la base de datos. Este proceso generalmente es un poquito demorado. Pareciera que SQL Server fuera rápido de instalar, pero en algunos casos, en alguna sesión tiende a demorarse un poquito. O bueno, también hay que estar pendientes porque en algunos casos nos pide los permisos para instalar algún tipo de componente. Entonces, hasta que no le autoricemos, como administrador no va a continuar con el proceso de instalación. De eso sí tenemos que estar pendientes. Estamos en ese momento que yo les manifestaba, en donde se queda por un momento llevando a cabo un proceso. Pareciera que se hubiera quedado congelado, pero no. Es normal que se demore en esa parte de la instalación. Procedemos a esperar a que concluya dicho proceso. Bueno, tocó detener la grabación porque demoró bastante para finalizar el proceso. Como les comentaba en un comienzo, hay una parte donde la parte final pareciera que se hubiera quedado congelado, que estuviera bloqueado, pero no, es normal que se demore en esa parte. Entonces tengan paciencia cuando estén haciendo dicho procedimiento. En este caso me muestra la información acerca de la operación llevada a cabo, que todo fue satisfactorio, terminó en un estado correcto. En este caso dice que la instalación se ha realizado correctamente y le damos simplemente en cerrar. En este momento ya hicimos el proceso de instalación de la instancia de SQL Server, y en el caso nuestro muy particularmente instalamos fue el motor de la base de datos. Vamos ahora a proceder a instalar el SQL Server Management Studio.
En este caso nos vamos a la opción, estando aquí en instalación, nos vamos a instalar las herramientas de administración de SQL Server. Este nos va a abrir una página desde la cual nosotros podemos llevar a cabo la descarga. Aquí está Download SSMS SQL Server Management Studio. Le doy en Downloads. Aquí me lleva a otro enlace interno de la misma página que dice que descargue de forma gratuita para SQL Server Management Studio en la versión 19.1. Le doy clic al enlace y procede a llevarse la descarga. En este momento se está llevando a cabo la descarga, ya va casi por la mitad. Esa descarga generalmente es rápida, ya culminó. Pesa 629 megabytes el instalador. En este caso procedo a darle clic. Recuerden que queda en la carpeta de descarga dicho archivo. Y bueno, voy a minimizar aquí el navegador y procedemos a instalar el SQL Server Management Studio. En este caso le dejo la ubicación de instalación que él ofrece y le digo simplemente que voy a instalar. Aquí me está pidiendo los permisos de administrador, que si quiero permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le digo que sí. Les recuerdo que en la grabación generalmente ese mensaje no se ve por seguridad del sistema operativo. En este caso se procede el SQL Server Management a realizar su instalación. Entonces esperamos unos instantes a que dicho proceso culmine de manera exitosa. Bueno, en este momento acaba de completarse el proceso de instalación. Dice que todos los componentes específicos se instalaron de forma satisfactoria. Le decimos entonces aquí cerrar, close. Y en este momento ya puedo cerrar también el centro de instalación de SQL Server. Y podemos empezar a utilizar las herramientas. En este caso voy a ejecutar el SQL Server Management Studio en la versión 19.1. En este caso le doy clic, vemos la versión que es la 19.1, la que acabamos de instalar. En este caso observamos que yo le puedo decir qué tipo de elemento es el que voy a utilizar. En este caso yo voy a usar la base de datos, las características de base de datos. Aquí aparece el nombre del servidor con el que quiero trabajar o la instancia. En este caso, estas que se aparecen aquí en realidad no están. Esto corresponde a unas instalaciones anteriores que tenía. Sin embargo, puede ocurrir también de que usted haya instalado la instancia del servidor de SQL Server y no aparecer. En este caso, este es el nombre de mi equipo actual. Y en el caso de que no hubiese aparecido aquí, usted puede irse aquí donde dice Browse for More y dar aquí en Database Engine y aquí aparece el nombre de la instancia de SQL Server que se encuentra instalada. Si tuviera más de una instancia de nombre, aquí me aparecerían todas ellas. En este caso solamente tengo instalada esta. Anteriormente tenía unas versiones Express, pero las desinstalé para poder hacer este video. ¿Listo? O para hacer este video desde cero. En este caso le doy OK. Y aquí puedo decir el tipo de autenticación que voy a utilizar. Perfectamente yo podría autenticarme con Windows usando mi usuario que agregué en el proceso de instalación, o en su defecto puedo decirle que quiero trabajar con autenticación de SQL Server. En este caso voy a decirle SQL Server Authentication. Aquí tengo el usuario SAT, escribo mis credenciales, él me está mostrando, vuelvo y repito, anteriormente tenía instalado el SQL Server y el Management Studio y guardo ciertas características que estaban configuradas en mi usuario. Entonces en este caso le doy conectar
Y lo primero que nos vamos a encontrar aquí del lado izquierdo es lo que se conoce como el explorador de objetos, en donde aquí aparece el nombre de la instancia de SQL Server. Si nos vamos aquí a las propiedades, observamos el nombre. Aquí tiene el nombre de mi equipo por defecto. En este explorador de objetos podemos observar las bases de datos que vienen incorporadas con SQL Server. En este caso, esta es la base de datos master, que es donde está toda la información relacionada con el motor de base de datos. Aquí tenemos la base de datos model, que es algo así como la plantilla que utiliza SQL Server para crear las nuevas bases de datos. En el caso que quisiéramos crear una base de datos nueva, simplemente basta con que nosotros demos clic derecho acá y le digamos New Database bajo el entorno gráfico y establezcamos un nombre. Vamos a suponer que yo dijera aquí base de datos José Santos. Y en este caso le daría OK. Y aquí ya tengo creada mi base de datos. De igual manera aquí puedo empezar a desplegar y bajo este entorno gráfico yo podría decirle que voy a empezar a crear las tablas. Entonces aquí le puedo decir que que voy a darle clic derecho y le digo voy a crear una nueva tabla. Y aquí puedo empezar a colocarle los nombres a los campos que voy a utilizar. Vamos a suponer que tuviéramos una tabla que se llame producto, por decir algo. Entonces que tenga un ID y tenga un campo llamado nombre. Un campo llamado nombre. En este caso yo puedo decirle, selecciono aquí en la parte inicial y vamos a encontrar que aquí arribita encontramos una llavecita para indicar la asignación de la llave primaria del campo. Aquí puedo decirle de qué tipo de datos quiero asignarlo. Vamos a suponer que yo quisiera que fuera de tipo int o entero y el nombre fuera un varchar de 50 caracteres. Entonces aquí le decimos varchar y le damos el tamaño. En el caso aquí de esta columna le podemos decir que cuando activamos esto estamos permitiendo valores nulos. Entonces si yo quisiera que el campo sea de tipo non-null, le quito dicha casilla de verificación. En este caso doy guardar y él me solicita cuál es el nombre que le voy a asignar a la tabla. Había dicho que la iba a llamar producto. Le doy OK. Y ahora en este caso aquí, si me voy al explorador de objetos, voy a darle aquí en actualizar. Vamos aquí a tablas y observamos que aquí ya tenemos la tabla producto, la cual tiene dentro de sus campos o columnas un campo ID que es llave primaria, que es un entero de tipo non-null, y el campo nombre que es de varchar de tipo non-null. Esto lo hicimos utilizando el entorno gráfico. Sin embargo, yo también puedo trabajar lo que se conoce en SQL Server como el Transact SQL, que es la utilización del lenguaje de consulta estructurado de SQL. En este caso puedo usar la opción New Query y a través de un query puedo hacer mi esquema, mi diseño de base de datos a través de un script. Aquí lo hicimos ahorita, este ejemplo, lo hicimos a través del entorno gráfico del explorador de objetos, pero también podemos trabajar con sentencias SQL. En este caso vamos a suponer que voy a crear una base de datos nueva. Entonces le digo, utilizo el comando create database y le asigno el nombre. Vamos a suponer que mi base de datos se llame, voy a llamarla al revés que la otra. Una era José Santos, esta se llama BD Santo José. Entonces te voy a llamarla BD Santo José. Listo. En este caso las instrucciones finalizan en punto y coma. Hay un comando en SQL Server que se utiliza, el comando go. ¿Para qué se utiliza? Vamos a suponer que el paso siguiente a crear la base de datos es seleccionarla. Aquí vemos que ahora mismo en la parte superior está seleccionada la base de datos José Santos.
Pero si yo le digo aquí que voy a utilizar, voy a hacer un use, voy a utilizar la base de datos José Santos, le digo use bd Santos José, punto y coma. Si yo ejecuto aquí desde este botón o con la tecla de función F5, él no me va a salir un error diciendo que esta base de datos no existe, en el caso que yo no coloque el go, porque él hace como una validación de todos los objetos que se encuentran en la consulta, y en este caso, como no existe la base de datos Santo José, él me va a decir no puedo hacer esta operación porque no existe. Entonces por esa razón se aplica el uso de go, para que algo así como que ejecuta esta operación. Esto es lo que indica el go, ejecuta la operación anterior o las operaciones anteriores. De igual manera, entonces ya aquí me va a permitir que yo seleccione la base de datos y la utilice, y así sucesivamente. En el caso que estuviéramos haciendo un script con todas las tablas de nuestra base de datos, aquellas que tienen dependencia de otras, debo anteponer el go. En este caso, si quiero ir probando lo que estoy haciendo, le doy aquí en SQ, y aquí vemos que los comandos fueron creados, se ejecutaron satisfactoriamente. En este caso me voy acá a Database, le puedo dar en actualizar, y vemos que ya tenemos la base de datos Santo José. Vamos a suponer que fuéramos a crear también una tabla llamada producto, pero usando sentencias SQL. En ese caso, entonces procedemos a utilizar el comando de tipo DDL. Recordemos que los comandos DDL de SQL Server o de SQL a nivel general son los del lenguaje de definición de datos. En este caso, el que me permite crear la estructura. Voy a crear una tabla producto, o voy a crear una tabla marca mejor. Voy a decirle aquí el comando create table. El SQL tiene una característica, es que no es case sensitive. Sin embargo, muchos autores, para distinguir el SQL Server, lo colocan en mayúsculas sostenidas, pero de igual manera, si lo escriben todo en minúsculas, no hay ningún problema. En este caso voy a colocar create table, la tabla marca, abro y cierro paréntesis, finalizo con un punto y coma, coloco una indexación con la tecla tabular, y voy a colocar que este tiene dos campos, un campo ID y tiene un campo nombre. En el caso del campo ID voy a decir que es un campo de tipo entero, coloco una coma para separar un campo de otro. Esto lo podría hacer en una sola línea si así lo deseara, sin embargo así se ve como más legible, más fácil de entender. Y voy a colocar acá el nombre, voy a decir que es un campo de tipo varchar de 100 caracteres, y voy a definirle la llave primaria. Hay varias formas de hacer la asignación de la llave primaria. Yo podría colocar aquí al lado enseguida primary key, y con eso estaría diciendo que es la llave primaria. En este caso voy a decirle que voy a crear un constraint para definir la llave primaria. Entonces le voy a decir aquí constraint, y en este caso usted puede escribir lo que quiera en el nombre del constraint. Sin embargo, generalmente se utiliza algo así como decir que voy a usar un primary key, y se establece el nombre. Como la llave primaria es una sola, ya sea que sea un campo o sean varios campos, pero es una sola la llave primaria, sea simple o compuesta. En este caso después viene la restricción, que es de llave primaria. Entonces le digo primary key, y entre paréntesis establezco cuáles son los campos que hacen parte de la llave primaria. En este caso es el campo ID. ¿Qué otra restricción puedo establecer aquí? Puedo decir que el nombre es un campo de tipo non-null. Entonces le colocamos aquí al ladito al campo nombre non-null. ¿Qué otra restricción podemos colocar? Yo tengo marcas, pero si yo tengo marcas, yo no puedo o no debo permitir que una marca repita su nombre. Entonces debo establecer una restricción de llave única. En este caso voy a decirle, coloco una coma, creo un constraint,
Voy a colocar que este es un campo de tipo UQ, Unique, definido en la tabla marca en el campo nombre. Listo. Y le colocamos entonces la restricción, que es de tipo Unique, y entre paréntesis colocamos el nombre del campo. En este caso es el campo nombre. Listo. Una vez tengo esto, voy a ejecutar la sentencia. Voy a darle aquí execute. Seleccioné, nada más para que me ejecute ese solo, lo selecciono y lo ejecuto y ya lo tenemos. Aquí si observamos en vez de Santos José, en tablas, voy a darle aquí en botón actualizar. Usted puede presionar la tecla de fusión F5. Vemos que aquí ya tenemos la tabla marca y que tiene definido un ID y un nombre. Listo. Vamos a suponer que vamos a crear una segunda tabla que se llame producto, que va a estar relacionada con la tabla marca. Vamos a decir que tenemos entonces la tabla producto. Hacemos aquí un create table. Voy a colocarle aquí también el go. A todos los voy a anteceder con go. Y le digo aquí create table. Create table, el nombre de la tabla, que en este caso se va a llamar la tabla producto. Abro, cierro mi paréntesis. Colocamos punto y coma. En este caso le vamos a decir que vamos a crear el campo ID. Vamos a crear el campo nombre de producto. Vamos a colocarle que el ID de la marca, el ID de la marca. Sin embargo, aquí este campo, esto le podemos colocar todos los campos que queramos. Sin embargo, yo nada más voy a colocar esos tres campos porque estamos simplemente haciendo un pequeño ejemplo de creación. Listo, aquí le voy a decir que el ID es de tipo entero. El nombre es un varchar. Es un varchar de 100, 150 caracteres, no sé, dependiendo de a quién le estemos haciendo esto. Vamos a decir que es de tipo non-null. El ID de la marca debe corresponder, como es un campo, es lo que va a ser la llave foránea, un campo relacionado con la tabla marca. Este campo debe tener el mismo tipo de datos que tiene definido el campo ID de la tabla marca. En este caso decimos que es de tipo entero. Es un campo que va a ser de tipo non-null. Y empezamos a definir entonces los constraints de manera similar como hicimos en marca. Vamos a crearnos primero el constraint de la llave primaria. Constraint, le colocamos aquí primary key de la tabla producto. Colocamos la restricción, que es de primary key, y entre paréntesis colocamos el nombre del campo. En este caso es el campo ID. Y procedemos entonces a crearle también la restricción de campo único, ya que yo tampoco debo tener productos con diferente código que se llamen igual. Entonces procedo también a crearle un constraint, en este caso de tipo unique, en la tabla producto, con el campo nombre, y establezco la restricción y haciendo el nombre del campo, que en este caso es el campo ID. Y que nos queda pendiente hacer la relación de el campo ID marca con la tabla marca. En este caso hacemos también un constraint y le voy a decir que voy a crear un foreign key en la tabla producto con en algunos casos hay personas que colocan el nombre de la tabla origen con la tabla que se va a relacionar, que en este caso sería la tabla marca, o en su efecto con el nombre del campo con el que voy a hacer la llave foránea, que puede ser ID marca. Ya eso depende de la convención que quiera uno seguir. ¿Listo? En este caso voy a colocar voy a hacer un foreign key entre producto y la tabla marca. Y entonces colocamos aquí la restricción foreign
foreign key es el campo ID, en mi caso, campo ID. Yo en la misma línea puedo escribir el resto del código que corresponde, sin embargo aquí para que se alcance a ver bien y no ponerlo más pequeño, voy a continuarlo en la siguiente línea y ahora voy a decir con qué campo hace referencia dicho campo ID. En este caso le digo references, está referenciado con la tabla marca con el campo ID, pero de la tabla marca. ¿Listo? Ya con esto tendríamos hechas las relaciones. Aquí procedo a ejecutar bueno, ya aquí le había puesto un Go también. Selecciono la sesión del código, le doy Execute. Se completaron los comandos. Aquí me voy a la tabla, actualizo. Aquí entonces ya tengo mi tabla producto, la cual tiene los campos que creamos. En el caso que quisiera ver el esquema de la base de datos que tenemos hasta el momento, de estas dos tablitas que están relacionadas entre sí, podemos proceder a irnos aquí donde dice diagrama de base de datos. En este caso ya darle clic derecho, New Database Diagram. Él me manifiesta acá que requiere un soporte, yo le digo que sí, que haga lo pertinente y selecciono todas las tablas y presiono el botón adicional. Add. En este caso aquí tenemos entonces el esquema de la base de datos, el cual generalmente lo muestra de esta manera. Si ya lo queremos hacer un poco más organizado para que sea cuál campo con qué campo está relacionado, aquí podemos simplemente tomar, observen que aquí me muestra el nombre del constraint que yo le asigné. Aquí voy a hacer entonces, voy a tomarlo de la mitad, clic sostenido hacia la izquierda, tomo aquí la llavecita, la coloco aquí en el ID y la otra la coloco en el ID marca. Y aquí entonces tendríamos, por decirlo de alguna manera, el esquema de la base de datos. Obviamente que este es un pequeño ejemplo simplemente para mostrar lo que podemos hacer. Aquí sí ya le doy guardar. Si quiero le cambio un nombre diferente, voy a dejarle el nombre que tiene por defecto. Y en el caso de que quiera guardar mi script de la base de datos, simplemente procedo a presionar el botón guardar en el SQL Server Management Studio. Él acá tiene un directorio donde por defecto guarda los scripts y le colocaría entonces el nombre que yo desee. Y él por defecto me va a guardar dicho archivo con la extensión .sql. Aquí le digo base de datos script o script de base de datos y le digo guardar. En ese caso ya tengo mi script de la base de datos, el cual podría ejecutar en cualquier lado para crear esta estructura. Entonces con esto hacemos acabamos de hacer una muy breve instalación, una muy breve introducción a lo que es el proceso de instalación, de descarga e instalación tanto del motor de base de datos de SQL Server en su versión 2012, el SQL Server Management Studio, el cual nos permite interactuar a través de ya sea de la interfaz gráfica o a través de código transa SQL, a través del botoncito New Query. Y como ya vimos, podemos crear a través de sentencias de SQL nuestra estructura y todo lo que tenga que ver también con el manejo, con los comandos de tipo DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, con el que se pueden insertar, actualizar, eliminar, los cuales no fueron tratados en esta parte, ya que esto es solamente una introducción que está más enfocada al proceso de instalación más que a la misma creación de bases de datos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención.